Y ya estamos acá de regreso y como seguramente lo vieron en la miniatura, pues estamos en entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estamos muy contentas y contentos de que esté por acá porque tenemos muchas dudas de la última vez también que hablamos. Entonces, pues primero también aprovechar para felicitarlo porque ayer recibió el premio de Nacional Carlos Montemayor, que estamos ahí viendo también en pantalla, junto con la periodista Nancy Flores, el periodista Julio Hernández, el activista Berta Lilia Gutiérrez. Primero, pues felicidades por este premio. Y pues después justamente esto, ¿no? Preguntarle respecto a este tema de los vapeadores, que un poco la vez pasada que pudimos platicar nos estaba comentando, porque nos alertó que en la semana pasada la primera sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición a la importación de cigarros electrónicos, esto de los vapeadores, y que fue justamente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien propuso conceder esta protección, pues considerando que era como un poco exagerado, digamos, ¿no? Proteger más bien como a prohibir esto que ya se había avanzado. Entonces queremos con usted pues ver justamente si nos recuerda, bueno, primero cómo ve esta decisión y si nos puede recordar por qué es que estas prohibiciones estaban en pie. Efectivamente, esto acaba de anunciarse la semana próxima pasada. La Suprema Corte de Justicia aprobó una iniciativa de sentencia a un procedimiento de amparo, una iniciativa que propuso el ministro, todavía ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que concede un amparo definitivo a la tabacalera Philip Morris Internacional para que no surta efectos el decreto que estableció la modificación de la Ley General de Impuestos a las Importaciones y las Exportaciones, la LIGIE, que contempla la restricción absoluta de importación de cigarrillos electrónicos, de vapeadores y de todos los cartuchos, mezclas, insumos y elementos que se requiere para su funcionamiento. Recordará el público que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, en junio de 2023, impulsó y publicó un decreto que establecía esta restricción absoluta. De hecho, son dos decretos, uno que es por la vía de modificar la ley de importación, de impuestos a la importación y exportación, y la otra es por una restricción directa para la comercialización, circulación para fines comerciales y desde luego importación y exportación, también exportación de estos productos. Pero es importante aquí recordar por qué se hizo esa disposición por parte del presidente López Obrador durante la administración de su gobierno. Estuvimos trabajando junto con él en identificar los más grandes riesgos a la salud pública. Y no hay duda que el tabaco, todos los productos de tabaco en cualquier presentación, en cualquier dosis, son productos nocivos para la salud. En las dosis de uso convencional de una persona consumidora frecuente, ya sea por la vía de fumar o por estos nuevos dispositivos de tabaco calentado, que no entra en combustión, que no se quema, pero se calienta y se vaporiza en fase seca, que son los cigarrillos electrónicos, o en fase líquida, que son los vapeadores, también causa los grandes daños a la salud. Uno de los más terribles y conocidos es el cáncer o múltiples cánceres de lengua, de boca, de faringe, desde luego el cáncer pulmonar, pero también aumenta el riesgo, es prácticamente una causa directa de los infartos cerebrales, los infartos cardíacos, de los cánceres de páncreas, de estómago, de colon, de vejiga, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se conoce desde hace muchas décadas que los productos del tabaco son uno de los grandes enemigos de la salud pública, causando cerca de 8 millones de muertes al año en el mundo, en México casi 65,000 muertes al año, en forma directa y en forma indirecta, pues contribuyen a las primeras causas de muerte que causan más de 380,000 muertes por año. Entonces, era un imperativo no solamente ético, sino desde luego de responsabilidad del Estado, limitar el acceso a estos productos, particularmente a las personas jóvenes, adolescentes y también niñas y niños
que se conoce que desde 1965, cuando se diseñaron estos nuevos productos, ya no tan nuevos como se puede ver, el blanco de mercado es precisamente la juventud. Uh-huh. Ahora, yendo a por qué podría una Suprema Corte de Justicia, una instancia, uno de los tres poderes de la nación, la cabeza de uno de los tres poderes de la nación, hacer algo en contra de la salud del pueblo, en contra de la vida del pueblo de México, y en cambio en favor de intereses comerciales muy poderosos y muy grandes, como lo es la industria tabacalera, y en particular esta empresa que es la más grande empresa tabacalera del mundo, Philip Morris Internacional, uh-huh. Pues es muy difícil de explicar o de encontrar una explicación lógica. Desde luego se supone que el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte de Justicia tienen la obligación de proteger al pueblo de México por la vía de cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ella emanan. Pero ya conocemos perfectamente que desafortunadamente desde hace muchas décadas, en particular de todo este periodo de gobiernos neoliberales a partir de 1984, hemos tenido un Poder Judicial Federal y una Suprema Corte que mayormente le sirve a estos poderosos intereses corporativos del capital global y el capital nacional, a grupos políticos facciosos que se benefician de transacciones comerciales, y se olvida que existe un pueblo al que se debe y al que está obligado a proteger. Entonces, la resolución que hicieron y finalmente la sentencia es verdaderamente dolorosa o ridícula, cualquiera de las dos perspectivas. La segunda podría ser un poco para paliar el dolor que nos causa tener gente tan aviesa, tan perversa, tan irresponsable en los puestos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos la mayoría de 8 que están en esa tónica, incluyendo la presidenta de este Tribunal Supremo. Uh-huh. Y solo para que el público conozca el grado grotesco de estas perspectivas y acciones, básicamente la lógica de la sentencia que aprobó la Suprema Corte de Justicia permitiendo que se importen los vapeadores y los cigarrillos electrónicos y que se produzcan y comercialicen, se basa en que se proteja el interés del comercio. Lo dicen explícitamente en su resolución. Lo que plantean es que la prohibición de los cigarrillos electrónicos y vapeadores excede la necesidad de proteger la salud y en cambio vulnera el derecho al libre comercio. Ahí está crudamente las prioridades de los ministras y ministros que representan la mayoría numérica, desde luego no moral, de la Suprema Corte de Justicia. Su prioridad es proteger el comercio y no proteger la salud, no proteger el interés superior de la infancia y no proteger la vida de las personas. Uh-huh. Doctor, y justamente sobre esto, no sé si podemos ahondar un poquito en esto que usted mencionaba también al principio, ¿no? Sobre que estos productos, al menos también como están ahora, que parecen estar dirigidos incluso con el sabor que les ponen, ¿no? Como de chicle, escuché por ahí también como de algodón de azúcar. Esto que explícitamente está dirigido para las infancias, ¿no? Para las infancias y para las adolescencias, pero también que hemos revisado las cifras de cómo ha crecido este consumo también entre menores. Entonces, si nos puede hablar como de esto y también pues de los riesgos y ya de por sí todo esto que nos ha advertido y que también nos comentó la vez pasada, pero en los menores el consumo de esta sustancia, ¿por qué tendríamos que estar todos pues por lo menos atentos, ¿no? a estas resoluciones? Claro. Definitivamente, creo que esto es muy importante, que las padres, madres de familia y otros miembros de familias uh-huh. que nos escuchan en esta transmisión tengan en alerta que esta oleada, esta nueva oleada que empezó desde los años 60 y 70 por parte de la industria del tabaco para posicionar sus productos y seguirse enriqueciendo, tiene hoy como blanco principal la juventud uh-huh. y la infancia, así sí, no sí. Es un adolescente pequeño, no, uh-huh. infancia. Se calcula por parte de la industria que desde los 7 años se puede convertir a una persona en utilizadora consuetudinaria, utilizadora frecuente de vapeadores y de cigarrillos electrónicos. Uh-huh.
Y para ello tiene varios mecanismos de penetración. Uno es esta construcción de una narrativa falsa, deliberadamente falsa, yo diría perversamente falsa, de que los vapeadores y cigarrillos electrónicos no hacen daño, que es una forma saludable de consumir tabaco. Ya hemos declarado múltiples veces y la ciencia lo demuestra, no hay dosis, por mínima que sea, de tabaco que pueda ser saludable, útil a la salud, y todas son dañinas por cualquier vía, en cualquier dosis. Y son sumamente adictivas. Entonces, construyen esta narrativa de que vapeador, cigarrillo electrónico, es la nueva manera de consumir tabaco. Ellos mismos hacen una parodia, una construcción artificial, como si estuvieran repudiando el tabaco en combustión, el tabaco clásicamente presentado en cigarrillos, en puros, en pipas, para abrir este nuevo campo de comercio que son los productos sin combustión. Y después agregan este atractivo, hay una parte del atractivo que es el atractivo tecnológico. Hoy la niñez y la juventud están familiarizados desde muy, muy temprana edad con los productos electrónicos, los teléfonos de pantalla, los tabletas, etcétera, los juegos electrónicos. Entonces ahí penetra también la idea de tener un aparatito que produce algo que parece humo, pero no está caliente, es muy denso, y entonces crea atractivo para la infancia. Pero tercero es este elemento, deliberadamente las mezclas líquidas en particular de los productos, nuevos productos de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores, contienen saborizantes de chicle, de pastelillos, algunos pastelillos de marcas comerciales, dicho sea de paso, también sumamente dañinos para la salud, la comida chatarra que come en la infancia y la adolescencia, mentolados, y el sabor mentolado se conoce, esto ya desde las décadas del siglo pasado, siglo XX, se sabía que el sabor mentolado en particular tiene un gran atractivo para las personas consumidoras, y también en este caso para la infancia. Da una sensación de refrescar la garganta, la vía respiratoria, la boca, y entonces por eso es también sumamente atractivo. Hay sabores de frutas, melón, papaya, mango, ciruela, fresa, cereza, etcétera. Es perverso. La industria farmacéutica es una industria del crimen legalmente organizado, como dice un querido compañero Alejandro Calvillo, porque lo que hace es, conociendo que causa un daño, busca causar el mayor consumo por la mayor cantidad de personas, y al final con el propósito de tener grandes riquezas económicas para la minoría de las personas propietarias, accionistas de esta industria en el mundo. Ok, doctor. Y finalmente, pues también tenemos como esta duda. Hemos también, ¿no?, con diversos trabajos periodísticos que se han realizado en otros medios, donde plantean esta situación de que, bueno, el comercio ya está, ¿no? O sea, que ya hay consumidores también, de que ya está el comercio, y sobre todo esta parte del mercado negro, ¿no? Que el mercado negro aprovecharía justamente esta prohibición, la falta de regulación. Pero bueno, o sea, ¿usted qué le parece sobre esto? Pues, ¿qué sería como la ruta a tomar en el contexto en el que ya hay consumidores, ya hay niños, hay niñas consumidores, y que parece que la prohibición, incluso con estos recursos de la Corte y todo esto, que no logran tampoco detener porque pues están de ese lado, están a su favor, pero ¿qué se podría hacer? O sea, ¿cree que sería viable en algún punto esta regularización? Hemos escuchado, por ejemplo, casos de que justamente en el mercado negro, y claro, un adolescente o un niño, ¿dónde va a adquirir estos productos, no? Seguramente en la calle, niños, niñas, adolescentes se vuelven hasta comerciantes, digamos, de estos instrumentos, y con sustancias que quién sabe qué tengan, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la ruta que usted puede ver, o cómo se podría evitar o reducir los daños? ¿Qué se podría hacer? Qué bueno que lo mencionas, Carolina, porque esto nos da pie a comentar al menos dos cosas. La primera es el cinismo y la hipocresía son notorios en los argumentos de los voceros y las voceras de la industria del tabaco, como lo son de la industria del alcohol, como lo son la industria de la comida chatarra. En el caso de México tenemos a voceras y voceros, sobre todo hombres de esta industria, en representaciones del
poder político, principalmente en el ejecutivo, perdón, en el legislativo. También tenemos muchos infiltrados en el ejecutivo, por cierto, pero en el legislativo. Y tenemos senadoras, senadores, sobre todo legisladores, sobre todo los partidos que representan los intereses de la oligarquía. El Movimiento Ciudadano, de manera muy activa, estaban algunos diputados propagando esta idea de que no se debe restringir el acceso a los productos dañinos del tabaco, todos ellos lo son, particularmente estos nuevos productos, porque eso favorece al mercado negro. Y ahí es donde veo el cinismo. Esto es como decir, bueno, si la gente ya se está matando y se está causando daño, no lo restringamos porque lo puede hacer con un mal elemento. Podríamos pensar con esa lógica que las armas de asalto, como ocurre en Estados Unidos, deberían ser ampliamente disponibles en un mercado, porque si no va a haber un mercado negro de armas y explosivos. Podríamos pensar que la pornografía infantil debería ser legal, porque si no va a haber un mercado negro de pornografía infantil y cualquier otro horrenda práctica y horrendo instrumento de daño social. Esa es la mentalidad de estos legisladores del Partido Movimiento Ciudadano, del PAN, algunos del PRI. Tristemente también en la coalición mayoritaria en el gobierno tenemos legisladores que han caído en esta trampa. Ahora, lo segundo es muy importante no perder de vista que cuando uno piensa en prohibir productos dañinos a la salud o que atentan contra la salud, la integridad y la vida, estamos pensando en una forma de regulación, porque el discurso falso es vamos a regularlos en vez de prohibirlos, porque si no se genera el mercado negro. Y no olvidar que la prohibición es una forma, posiblemente la más rigurosa, de la regulación, pero es también un proceso de regulación. Pero sobre todo no olvidar que cuando se piensa en políticas públicas de restricción, por ejemplo, de prohibición, lo que se está pensando no es imponer ese tipo de limitaciones a la persona que potencialmente puede consumir el producto. Esto genera un discurso falso que alimenta detrás de una cortina de falso liberalismo social, falso liberalismo de conducta, la promoción del espacio comercial de estas corporaciones. Y no se trata de restringir al ciudadano y meter al ciudadano a la cárcel porque se consumió un tanque de vapeo. No. Aquí se trata de proteger a los ciudadanos y es una obligación del Estado intervenir cuando hay una asimetría monstruosa, como es este caso de la industria tabacalera, entre la entidad, en este caso la industria, que pretende imponer su agenda comercial y la impone por la vía de propaganda, por la vía de sabotaje, por la vía posiblemente de propiciar el mercado negro. Es posible que la propia industria esté detrás del mercado negro, es como la industria de la reventa de boletos para espectáculos artísticos y deportivos. Se conoce también que las grandes corporaciones que manejan los boletos legales tienen una derrama económica hacia los boletos ilegales, la reventa. Lo mismo pasa aquí. Entonces, enfatizo, no se trata de restringir las libertades de los individuos, se trata de limitar de manera categórica esta imposición que ocurre por los mecanismos avasalladores de la propaganda y del posicionamiento comercial por parte de la industria. El objeto, el sujeto obligado de la prohibición no es el ciudadano, es la entidad que produce, vende y penetra con estos productos nocivos para la salud. Y sí, desde luego, ya existe un avance importante, entre otras cosas, por este sometimiento del Poder Judicial a los intereses corporativos en México y en el mundo, por también la capacidad nociva que tienen para vulnerar la voluntad y la conciencia de personas del Poder Legislativo. Entonces ya han ido penetrando, también con la generación de la narrativa a través de la prensa comercial, en radio, televisión, etcétera. Hay también grandes áreas de trabajo por hacer para regular la publicidad, que sigue estando a diestra y siniestra al acceso de nuestra niñez
en nuestra juventud, pero es una lucha que hay que dar en contra de estos elementos. Ojalá que algún día se quitara por completo el tabaco en todas sus formas. Ahora han emergido, por ejemplo, las bolsas de nicotina, que es otro nuevo producto que rápidamente va a crear adicción a la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas que existen, y por lo tanto va a hacer que nuestra infancia y la adolescencia tengan grandes números de personas adictas al tabaco, y les va a cortar la vida, les va a causar sufrimiento, daño, y desde luego a la sociedad le va a causar un costo social y económico muy, muy grande. Doctor, pues muy, muy complejo lo que nos presenta. Muchísimas gracias también por explicárnoslo, por pues también orientar también a nuestra audiencia respecto a estos casos que de pronto a veces no nos enteramos mucho, porque sí pensamos que mediáticamente a veces no se le da tampoco todo el peso que probablemente pues debería tener. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. Solo un elemento. Pienso que en materia de salud pública, la salud del colectivo, la salud de la sociedad, en este gobierno de la doctora Sheinbaum hay grandes oportunidades para continuar y profundizar la agenda que iniciamos en el gobierno del presidente López Obrador, en la regulación de la comida chatarra, en la regulación en su momento del alcohol. El alcohol causa una gran cantidad de daño, no solamente a las personas que lo consumen, sino a sus familias, a la sociedad. Es causante de cerca de 600 entidades de enfermedad, reduce la vida, es causante en una proporción importantísima de las lesiones de causa externa, sobre todo las colisiones de tráfico, los atropellamientos, causa violencia intrafamiliar. Entonces, alcohol es otra de las agendas pendientes de regulación. Y desde luego tabaco en general, los productos convencionales y estos nuevos productos como vapeadores, cigarrillos electrónicos y ahora las bolsas de nicotina. Pero lo que quiero decir con esto es que esa agenda solo va a avanzar en favor del pueblo, en favor de la sociedad, en favor de la salud, si se tiene una determinación política fuerte para atender estos elementos estructurales, estas relaciones asimétricas del poder económico, y se hacen elementos de políticas públicas y cambios legales que pongan el juego, el tablero del juego social en favor de las personas, en favor del pueblo y no en favor de las corporaciones. Por supuesto, el desarrollo económico es importante, pero hay que distinguir muy bien que hay industrias que son esencialmente dañinas, perniciosas, y estas deberían ser las de primer prioridad de atención. Se requiere esa determinación porque las cosas en salud pública raramente se resuelven en hospitales y en consultorios. Lo que se requiere es cambiar los determinantes sociales, los determinantes de la vida cotidiana en favor del pueblo. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias una vez más por tomarnos esta comunicación. Ojalá nos permita después platicar, porque por lo menos con lo que ahorita nos expone, pues sí hay todavía muchos temas acá pendientes y que pues creemos que también son necesarios pues abrir a la opinión pública, al debate y pues sobre todo al conocimiento, ¿no? Porque si no lo conocemos, pues cómo podremos como opinar. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, felicidades por el reconocimiento de ayer y pues que esté muy bien. Muy bonito día. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti y a todo el equipo. Gracias. Hasta luego, doctor.